Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos explorando los tesoros de los salmos y, y quiero hoy ver en el Salmo número 1 la preciosidad, la profundidad de lo que es o debe ser la relación de un cristiano con su Salvador, con su Creador, y el celo que debe tener con las personas que lo rodean, con las personas que le influyen. Siendo cristianos, es muy importante saber de quiénes nos rodeamos y al mismo tiempo darnos cuenta qué clase de influencia tienen sobre nuestras vidas. Y no solamente personas. A veces hablamos de la influencia de personas, pero también qué libros leemos, uno, qué música escuchamos, porque qué películas vemos, porque todas estas cosas de una u otra manera influyen en nuestra manera de pensar, influyen en nuestra manera de ver las cosas. Y cristianos que en un tiempo fueron fuertes en su relación con el Señor y en su servicio al Señor, con el tiempo se debilitan. Una fe que ha sido una fe musculosa, ¿no? Bien fomentada, bien cimentada, ¿no? De repente vemos a cristianos débiles. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, veamos en el Salmo 1, Salmo 1, y vamos a leer los versos 1 y 2. 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, bienaventurado, bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son las personas que más influyen en su vida? ¿Quiénes son? ¿No? La palabra del Señor nos dice algo muy importante. Por ejemplo, el hombre cristiano debe casarse, debe ser así, con una mujer cristiana. La mujer cristiana debe casarse con un hombre cristiano. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros escogemos cónyuge, esa persona pasa a influir poderosamente en nuestras vidas. Poderosamente. Porque ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces, la importancia de que los hijos de Dios se casen con las hijas de Dios y viceversa. Es muy importante porque la influencia es tremenda. ¿No? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Imagínese usted a cualquier cristiano que se case con una persona no cristiana. ¿No? Usted como cristiano va a leer la palabra, va a meditar en ella, y la persona no cristiana, si es su esposa o su esposo, no estoy de acuerdo con eso, no quiero seguir, es una casa dividida. Y ya sabemos lo que el Señor habla de la casa dividida. Una casa dividida no permanece. Entonces, es importante, sobre todo para los solteros, cristianos solteros, que escojan una pareja cristiana. Un hombre cristiano, una mujer cristiana. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 14.
Segunda a los Corintios, capítulo 6, desde el verso 14. Dice el Señor a los cristianos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tengo amigos, tengo amigas que no son cristianos, que fueron compañeros o amigos míos desde la niñez, la adolescencia, a quien quiero mucho, aprecio mucho, y día tras día Dios es testigo, oro por ellos, que Dios los saque de las tinieblas y se conviertan al Cristo Salvador, al Cristo eterno. Es mi oración por ellos. Pero una vez que yo me convertí a Cristo, debí buscar, el cristiano debe buscar personas que lo ayuden a crecer en su vida cristiana, personas que lo fortalezcan en su vida cristiana. Sí, personas que tengan el mismo objetivo, es decir, otros cristianos, otros creyentes. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice: apartaos de ellos. ¿Para qué? Para poder crecer. Dígame usted, hermano, hermana, ¿cómo puede crecer usted con una persona que es su amigo, es su amiga, con bromas de doble sentido o estar escuchando permanentemente malas palabras? No se puede crecer, aún en la familia. Si en la familia, ¿no?, en las reuniones familiares, de repente lo que hay es un festín de malas palabras, ¿no?, el cristiano ya no se siente bien, no se siente, porque sabe que ese ya no es su lugar. Y eso es lo que el Señor dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ustedes son mi templo. Por tanto, apártense, no se dejen influir. La música que escucha. Miren, hace 2 días habló del momento en que estoy haciendo la grabación. Vimos en las noticias de un joven que ha sido un gran músico, según los jóvenes, un gran músico, que drogado, ¿no?, se ha caído por una ventana de un hotel, de un tercer piso, y se mató. Se mató. Pobre hombre, pobre joven. Oh, pero ¿por qué ese joven que supuestamente lleno de fama y que tenía todo para ser feliz, según el mundo, todo para ser feliz, tiene que drogarse y todo eso? ¿Por qué? Porque la influencia que tienen son otros drogadictos. Son otros drogadictos. Entonces, el drogadicto tiene comunión con el drogadicto. El borracho tiene comunión con el borracho. El mal hablado tiene comunión con el mal hablado. El cristiano tiene comunión ¿con quién? Con otro cristiano. Ya él mismo, ella mismo se sienten que hay lugares donde ya no les corresponde estar. Y muchas veces cuando el cristiano se comporta como cristiano, no es necesario que él se aparte, sino que lo apartan, porque ya no es bueno para ellos. Porque el cristiano empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de Cristo, y como empieza a hablar de Cristo, les resulta incómodos a aquellos
que no son cristianos, ¿no? Y eso es lo que dice. Bienaventurado el hombre o la mujer, ¿no?, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando uno ama al Señor, o sea, cuando uno conoce a Cristo, no lo conoce simplemente por lo que le han contado, ¿no? Por las películas que hemos visto, el Cristo crucificado dando su vida por nosotros, no. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo personalmente, cuando Cristo empieza a ser parte de la vida de una persona, uno empieza a amar a Cristo y a amar a su palabra. Y tal como el enamorado, el hombre enamorado, la mujer enamorada, no quiere despegarse de su enamorado ni de su enamorada, sino que quiere estar pendiente de ella, quiere estar pendiente de él. Bueno, el cristiano está pendiente de la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, cuando uno conoce a Cristo, sabe que el mejor tiempo es aquel que se pasa junto al Señor Jesucristo, hablando con Él, conversando con Él, leyendo su palabra. Miren, el salmista en el Salmo 119, voy a leer aquí el verso 105. Salmo 119, versos 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué el cristiano, ¿no?, está o no quiere despegarse de Cristo ni de su palabra? Porque la palabra de Dios está a su delicia. Y es la palabra de Dios la que nos ayuda a tomar buenas decisiones, la que nos aconseja en los momentos difíciles, la que nos fortalece en los momentos de debilidad y la que nos da valentía para salir adelante frente a las tentaciones. Por eso dice el salmista aquí, ¿no?, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Salmo 1 dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Mis amigos, la influencia del Señor debe ser absoluta en nuestras vidas. Debe ser una influencia que se note ante los demás, ¿no? Cuando un cristiano tiene a Cristo, se nota, porque su manera de hablar cambia, su manera de mirar, todo eso cambia, nuestra vida cambia cuando tenemos a Cristo. Es maravilloso el relato cuando Moisés baja con las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés porque resplandecía. Aquel que conoce al Señor Jesucristo como Salvador, se le nota, ¿no? Cuando uno recién conoce a Cristo, oye, se te nota cambiado, se te nota cambiada. ¿Qué ha pasado? Y es el momento cuando el cristiano testifica de Cristo, testifica del poder del Señor. Por eso, la importancia de no andar en consejo de malos, la importancia de buscar la palabra de Dios todos los días y que sea nuestra delicia. Oh, sí, nuestra delicia. Porque cuando nuestro Dios y su palabra
son nuestros, o sea, viven aquí. ¿No? Mis hermanos, las decisiones que toma el cristiano, la cristiana, esas decisiones siempre tendrán la bendición de Dios. Siempre tendrán la guía de Dios. Por eso la importancia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.